Invitamos a Martín Castellet para que nos cuente un poco de protocolo familiar. Saca ¿Cómo te va? cuadrito y Buen empieza a día. anotar. Dale. Bueno, ¿Cómo te va, Martín? buen Gracias día. por venir acá a los estudios de Radio La Red. Gracias, Cris. Buen día, Yani. Hola, Buen Gus. día. ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, ya dijeron todo ustedes. Solamente lo Así que punteamos. yo ya me puedo ir. ¿De qué se trata protocolo familiar? Bueno, Una definición, ¿qué es? Mira, a mí me gusta la siguiente definición, porque cuando hablamos de protocolo familiar pareciera ser un concepto muy abstracto y muy etéreo. En realidad es planificar la descendencia de la empresa cuando esté integrada por familiares. Esa sería un poco la definición que a mí me gusta, ¿no? Hay un momento en la empresa que tiene, digamos, está integrada por familiares, donde los fundadores está relacionada con lo que sería lo que habló Yani y mencionó, que es la crisis de sucesión empresarial. ¿Cuándo ocurre la crisis de sucesión empresarial? Cuando por la edad o por ciertas circunstancias de la vida, ya sea familiar o empresarial, el dueño de la empresa empieza a pensar en el futuro de la compañía y en la trascendencia de la compañía. Y es cuando el dueño de la empresa, sobre todo los dueños más evolutivos, los que piensan más a largo plazo y previsionan y prevén el futuro de su compañía, empiezan a poner, digamos, la planificación y la sucesión como un tema en su agenda, ¿no es cierto? Tiene que ver con todo eso. Muy bien. ¿Y cómo se empieza? ¿Cuándo una empresa empieza a pensar en el protocolo familiar? Porque generalmente cuando empezás la empresa, bueno, no hablas tanto del protocolo familiar, ya es cuando tiene varios años, cuando quizás uno de los hijos se quiere meter, o tiene que estar en edad laboral, tiene 17, 18, 20 años y podría trabajar en la empresa del papá y, bueno, se da o no se da. ¿Cuándo se empieza a hablar de protocolo familiar? Bueno, hay empresas que no lo empiezan a hablar nunca. Claro. Y hay empresarios que están evolucionados y efectivamente, pensando en la trascendencia y en la continuidad de su empresa, lo ponen como punto importante y lo empiezan a trabajar. Tiene que ver con la edad de la persona, o sea, las razones son variadas, es circunstancial, cada caso. Hay empresarios que dicen, mira, yo no quiero seguir trabajando, la verdad que quiero darle paso a mis hijos, veo en mis hijos potenciales sucesores, veo en mis hijos, a un hijo mío lo veo, digamos, como jefe de producción, a un hijo mío lo veo como gerente de administración, a otro hijo mío. Es cuando empieza el empresario a materializar de alguna manera la capacidad empresarial de sus hijos. Claro. Convengamos que nadie, ningún hijo o ningún padre debería estar obligado, ni ningún hijo obligado a pertenecer a una empresa familiar. Claro, por supuesto. Pero ahí es donde empieza. Y después las empresas, como los seres humanos, transitan por distintas etapas en su vida. Una primera etapa es cuando se produce la primer crisis. Los seres humanos tenemos crisis, las empresas tienen crisis, y la primera crisis es la sucesión empresarial, es cuando el dueño ya no quiere saber más nada con la compañía, Claro. por algún motivo, o por edad, o porque quiere empezar a jugar al golf, o quiere dedicarse a un hobby, y ahí es donde empieza a preocuparse, empieza la etapa de profesionalización, y Claro. ahí es donde empiezan a considerarse la posibilidad de descendencia a través de su propio círculo familiar. Claro. Y ahora, hay empresas, por ejemplo, hay distintos tipos de protocolo familiar. O sea, el protocolo, me imagino, es un consenso entre los socios, Exactamente. ¿no? O sea, Sí. tienen que estar los socios de acuerdo para que ese protocolo se dé. Entonces, hay empresas donde dicen, no sé, ni mi hijo ni tu hijo, digo, si son 2, 3, no importa. Ninguno, si somos 4 socios, como los que estamos acá en la mesa de Pymes en la Red, que estamos dirigiendo una pyme, el hijo de ninguno de nosotros 4 puede pertenecer a la empresa. ¿Hay empresas que pasa eso? Tranquilamente, es decir, hay un concepto para mí, es decir, cada protocolo familiar o cada planificación de descendencia es customizado, o sea, está hecho a la medida de las expectativas o de lo que piensan los socios y los integrantes de la propia familia. Con lo cual, es absolutamente factible que los hijos, en lugar de ocupar un rol, tiene que ver con los roles, en lugar de ocupar un rol dentro de la operación de la actividad empresarial, queden como accionistas. Es altamente factible. O sea, dentro de las posibilidades de armado, como yo digo, y en este proceso de protocolo familiar, porque es un proceso que culmina con un documento o con una serie de documentos,
es factible que los hijos, algunos decidan ser accionistas, otros decidan integrar la compañía, con lo cual a tu pregunta es altamente factible. Bien, y por ejemplo, yo digo, no quiero que ninguno de los hijos de ninguno de nosotros cuatro integre. Salta Jan y dice, no, yo Claro, sí yo quiero sí que quiero. mi hijo, Gus sale y dice, yo también, y vos decís, no, somos cuatro, mitad y mitad. ¿Cómo se desempata? ¿Qué mecanismos hay para abrir el juego, para tomar una decisión estratégica? Que así como puede ser esto, tiene que haber otras decisiones del futuro. Justo ahora somos cuatro, digo, para el armado de un protocolo familiar hay un asesor que cuando el asesor opina y se debate, ¿o no? Mira, es interesantísimo. En ese momento, lo que el protocolo familiar, si bien se sella con un documento, es una etapa, es un proceso que empieza con entrevistas. O sea, empieza con entrevistas con los accionistas, con los dueños, con los familiares que están dentro y con los que están fuera. Claro. Y hay un punto que es para mí sumamente importante, y es el éxito de una buena planificación futura familiar, que tiene que ver con la posibilidad de que intervengan distintas disciplinas. Es decir, como vos sabés, yo soy abogado, intervengo en materia de protocolo familiar, pero dentro de mi equipo, digamos, hay un psicólogo. ¿Ah, sí? Claramente, porque lo que ocurre es que no estamos solamente en... si lo que está en juego no es el patrimonio de la empresa, si lo que en ese momento viene a la mesa es un montón de cuestiones que tienen que ver con lo afectivo. O sea, detrás de una empresa familiar hay una familia, hay afectos, hay emociones, hay hijos enojados o enconados con sus padres, hay hermanos, hay celos, hay rivalidades que surgieron del propio seno familiar, y a veces la empresa pasa a ser el lugar de disputa de eso. ¿Cuáles son? Bueno, apunta un poco a lo que decís. ¿Cuáles son los beneficios y si les tocó destrabar como conflictos en esto, ¿no? Que se lleva lo familiar al trabajo y a la inversa todo el tiempo, imagino. Yo me gusta utilizar mucho la palabra sellar un acuerdo, porque efectivamente es lacrar un acuerdo. Un acuerdo que nos vincula, porque si bien es un documento que solamente, o el resultado es un documento que tiene una eficacia entre los que somos integrantes de esa familia empresaria, lo cierto es que pautamos el futuro de nuestra compañía y de nuestros vínculos familiares dentro de la compañía. Claro. Y para nosotros es ley, al punto tal como cualquier contrato es ley para las partes. Esto es lo mismo, es ley para nosotros. Y podemos establecer cláusulas penales, cláusulas sancionatorias para aquellos que transgredan lo que está acordado. Con lo cual, el beneficio es, primero y principal, la posibilidad de que la empresa trascienda a futuro. Con pautas claras, con orden, con organización, con planificación. Claro. Vos sabés muy bien que la Argentina, yo no sé, hoy no manejo datos actualizados, pero la trascendencia de empresas que pasan de primera generación a segunda generación es muy acotada. Esto lo que habilita es darle continuidad a una empresa que no muere con su socio fundador, sino que trasciende. ¿Y cómo trasciende? Con políticas, con el armado de políticas, con la fijación de políticas que todos los que vamos a integrar esa familia, ya sea fuera esa empresa, ya sea fuera como accionistas o como integrantes de la administración, tenemos que respetar. Okay. Claro, porque comúnmente, sobre todo en la pyme, se piensa de que no se piensa en la figura del accionista separada del rol de gestión. Y también esa es una posibilidad. Claro. Mi socio de mi empresa tiene una frase que dice, bueno, las pymes somos SRL, se conocen el socio, no son anónimas. Claro. Dice, aunque independiente de la figura, ¿no? Dice, claro. Eso está bueno, porque pareciera ser que corporativizar una empresa pyme no sería propio para una empresa pyme, claro, y solo es factible para multinacionales o grandes corporaciones. Y no es así. Y no es así. Hoy nosotros en el estudio tenemos mucha consulta de empresarios que están preocupados por el porvenir de su compañía. O sea, porque ahí lo que se cuida, más allá de los sesgos, más allá de las expectativas, de las ambiciones, es la continuidad de la empresa. Claro. Y hoy, es decir, el armado de un protocolo familiar no es algo al cual pueden aspirar solamente las grandes compañías con grandes patrimonios o con grandes capital de inversión, sino que hoy tranquilamente es algo que podemos bajar a la pyme. Vos sabés que se me ocurre un ejemplo de conflicto, porque también vos decías, Gianni, bueno, ¿qué beneficios tiene el protocolo familiar?
Martín te dio como una respuesta muy ordenada y correcta, pero también evita el conflicto. Sí, lo ¿no? pensaba como O sea, que no se te desmorone la familia. Claro, entonces una pregunta que tiende al conflicto que se me ocurrió recién es ¿qué pasa con el que es familia política? ¿No? Yo tengo un hijo y mi hijo no quiere ser parte de la empresa, pero sí la mujer de mi hijo. Claro, y las familias ensambladas, Claro, y también, hoy hay muchísimas. Exactamente. También es como un punto de conflicto, porque digo, no, ¿por qué? Porque también en el protocolo familiar hay que decir cómo se llega, me imagino, a los puestos de toma de decisión. Entonces, ¿por qué la mujer de mi hijo puede llegar a ser presidente y yo, que soy el hijo directo, no? O sea, ¿por qué sí, por qué no? Y hay algo que pareciera como de la monarquía, ¿no? Del lazo sanguíneo, y por otro lado de capacidades o que tiene que ver más con la edad moderna. Digo, ¿cómo se suele resolver eso? Bueno, hay dos posibilidades, dicho así. Una primera posibilidad es que eso esté pautado. Yo conozco empresas que han pautado directamente dentro de sus cláusulas de acuerdo es que la familia política no entra a la compañía. Directamente. Mirá vos. O sea, se suele usar, es un mecanismo que suele un protocolo común. Te iba a preguntar si hay buenas prácticas. O sea, hay un conjunto de buenas prácticas de esas que decir, mira, ustedes decían lo que quieran, pero se suele hacer esto o aquello. A ver, siempre la intervención de familia política en una compañía no es saludable, por varias razones. Mirá vos. Bueno, está bien. Pero no quiero condicionar a nada. No, pero es una posibilidad. Yéndolo a las buenas prácticas. Pero no quiero dejar de responder la segunda pregunta. La otra forma de resolverlo. Generalmente en los protocolos se acuerda la figura del amigable componedor. Claro. ¿Sí? Para no ir a la justicia. Ir a la justicia, un tema. Clarísimo, Entonces, un amigable componedor, buscamos gente amiga, consultores que nosotros apreciamos. Y la otra figura sumamente importante es la del consejero familiar. Claro. ¿Qué formación tienen esas personas? Eso te iba a preguntar lo mismo. ¿Son abogados, son psicólogos, son de los dos? Hay abogados, hay psicólogos, hay consultoras que está integrado por gente que ha estudiado, muy buenos consultores en administración de empresas. Es decir, no hay una carrera, pero sí tiene que ver con la práctica. Sí, la mirada de cada uno va a estar determinada por su formación. Exactamente. Muy bueno. Entonces, ya sabes, Yanni, que tus herederos no pueden ser parte de Pymes en la Red. O la familia política de tus herederos no pueden ser parte de Pymes en la Red. Gracias, Martín, por venir, desasnarnos de qué es un protocolo familiar. Seguramente hay muchos más temas para hablar del protocolo familiar. Seguramente te estemos convocando otra vez y que nos cuentes de qué se trata. Llegamos al final del programa.